En esta segunda entrega que queremos hacer sobre el Medio Oriente, vamos a hablar fundamentalmente de los orígenes de los pueblos de los que estábamos hablando y de los que están interviniendo en este conflicto. Por supuesto que esta es una civilización milenaria donde la civilización occidental ha tenido una gran influencia de todos estos pueblos. No olvidemos que la filosofía y fundamentalmente las matemáticas tuvieron una gran influencia con descubrimientos y hechos por los propios árabes. Por ejemplo, los árabes inventaron el cero, el ábaco, inventaron la arquitectura, la medicina. Es decir, que tienen han tenido en su origen una civilización tremendamente rica y no solamente en petróleo. Por eso es bueno resaltar algunas de sus características, porque por el momento lo único que se habla es para tener por lo menos más claro cuál es el panorama y cómo es la civilización y cómo ha sido estos pueblos. Bueno, en el inicio del conflicto podemos decir que la división entre las dos ramas principales del Islam, y podremos preguntarnos, ¿qué es el Islam? ¿Qué es ser musulmán? Es una religión, ¿no? Que se practica en muchísimos de estos pueblos. Bueno, entre las ramas principales del Islam, el chiismo y el sunismo se remontan al año 632, cuando murió el profeta Mahoma. Algunos dicen que murió y otros dicen que ascendió al paraíso. Bueno, el origen del conflicto fue la oposición de los que querían escoger al siguiente líder, que eran sunitas, y los que creían que el poder debía pasar al primo y yerno de Mahoma, Ali, chiita. Actualmente, el 10 y 15% de los musulmanes en todo el mundo son chiitas, mientras que la mayoría son chiitas. Hoy en día... Querrás decir sumita. Sumita. Hoy en día esta división religiosa también tiene una vertiente política. Ahora, esa vertiente política constituye una lucha. ¿Por qué? Por la influencia regional entre los poderes políticos chiitas, liderados por Irán, y por Arabia Saudita, y los poderes políticos sunitas liderados por Arabia Saudita. Cuando pensamos en Oriente Próximo, probablemente los factores religiosos sean los primeros que se nos vienen a la cabeza. Pero
los intereses estratégicos enfrentados y las ambiciones imperiales desempeñan hoy un papel mucho más importante que las divisiones religiosas o sectarias a la hora de definir la política regional. Consideramos la lucha por la influencia regional entre Arabia Saudita e Irán, aunque se considera durante mucho tiempo que era el resultado de la división entre suníes y chiitas. La competencia es entre dos sistemas políticos opuestos. El régimen revolucionario de Irán, inclinado a cambiar el equilibrio del poder regional, versus la monarquía conservadora de Arabia Saudita, que busca sostener el viejo orden regional. Ahora, en este contexto, el respaldo de Irán a los levantamientos de la primavera árabe tiene sentido. Ahora, ¿qué es la primavera árabe, Pablo? Y la primavera árabe fue una serie de revueltas que se extendió desde Túnez, pasando por Libia, por Egipto, por Siria, por Jordania, por la propia Irak, incluso por Arabia Saudita y por Yemen. Fue la caída de regímenes dictatoriales. Fue básicamente el pedido de libertad por parte de la gente que se encontraba sometida bajo las dictaduras en sus países. Ahí está. En un Oriente Próximo dominado entonces por los árabes, Irán, que no es árabe, es el enemigo natural, pero en un Oriente Próximo musulmán, la República Islámica de Irán es un potencial poder hegemónico. Por el contrario, la ultraconservadora Casa de Saud aborrece este tipo de alzamiento político y naturalmente considera la democracia árabe es una amenaza fundamental. De manera que, mientras mantenía su estrecha alianza con Estados Unidos, la potencia imperial occidental que más le teme a Irán, Arabia Saudita, se opuso a los levantamientos, más allá de si los protagonistas eran chiitas o suníes. Por eso no tenemos que hacer tan tajante, digamos, la separación entre ambos. Porque llegado el momento, políticamente, la política, digamos, la estrategia política estaría por encima de la religión. Sí. En este sentido, la primavera árabe fue una historia del crecimiento y la represión del Islam político. Sí. Es más, los avances ya no encajan dentro de las fronteras suníes y chiitas, enfatizando aún más la primacía de la política sobre la religión a la hora de alimentar los conflictos regionales. Bueno. Tal cual. Y es por eso que
Y es de esta forma que debemos así tener al menos un pantallazo de los conflictos que existen en esta región de el planeta para poder entender mejor qué es lo que aquí sucede. Gracias.